Hermanos y hermanas, permitidme empezar con una pregunta que quizá nadie os ha hecho, de forma tan directa y seria. ¿Estáis seguros de que Dios debe seguir bendiciendo a alguien que casi nunca está agradecido? Piénsalo con calma. ¿Cuántas veces, en los últimos días, en las últimas semanas, te has arrodillado o al menos has levantado el corazón para decir, Señor, gracias? ¿Y cuántas veces, al contrario, su corazón se ha llenado más de quejas, comparaciones, murmullos que de gratitud? No se equivoquen, la ingratitud no es un defecto menor de temperamento, no es solo un fracaso de la educación espiritual. La ingratitud es un peligro real para el alma, una puerta abierta a la oscuridad, algo que si no se aborda cierra caminos de bendición y puede, con el tiempo, incluso poner en peligro la salvación de una persona. Cuando miro la palabra de Dios, veo un episodio que siempre me marca profundamente. Nuestro Señor Jesús cura a 10 leprosos a la vez. 10 hombres marcados por el dolor, la exclusión y la vergüenza son tocados por la misericordia de Dios, pero de todos ellos solo uno vuelve para darles las gracias. Solo uno se arrodilla ante Jesús, reconoce el don recibido y glorifica a Dios en voz alta. Los demás siguen con la vida, siguen sus caminos, siguen sus planes, pero sin volver atrás para dar las gracias al autor del milagro. Y Jesús pregunta, ¿no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? ¿Entiendes? El corazón de Dios repara la ausencia de gratitud. No necesita nuestra alabanza para ser Dios, pero la ingratitud revela el estado de nuestro corazón. En otro pasaje, las Escrituras dicen que quienes conocieron a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se volvieron inútiles en sus razones, y sus corazones necios se oscurecieron. La secuencia es clara. Dejaron de dar las gracias, empezaron a pensar de forma torcida, y sus corazones se oscurecieron. Cuando la gratitud sale por la puerta del alma, la oscuridad entra por la ventana. Por eso, hoy, como pastor que ha visto muchas historias, muchas lágrimas, muchas caídas y muchas restauraciones, os digo con amor, pero con firmeza, no juegáis con la ingratitud, no lo trates como algo sin importancia. Un corazón que día tras día deja de dar gracias, se va sin darse cuenta de la luz, se acostumbra a ver todo desde el lado negativo, se queja de Dios, de las personas, de sí mismo. Y cuando te des cuenta, estarás mucho más lejos del Señor de lo que imaginas. Por eso, antes de continuar, quiero pediros un gesto sencillo, pero profundamente espiritual. Escribid allí en los comentarios, con fe y respeto, gracias Dios. Escríbelo como una declaración pública de que no quieres vivir como uno de los 9 que se fueron sin regresar, sino como aquel que se postra a los pies de Jesús para dar gracias. Queridos míos, en este vídeo quiero acompañaros dentro de la lógica bíblica de la gratitud. Veamos juntos lo que quizá nunca habías comprendido, las consecuencias ocultas de no dar gracias, las bendiciones invisibles que se rompen cuando el corazón se vuelve agradecido, y cómo tu vida diaria, tu hogar, tu rutina, incluso tus sufrimientos, puede transformarse en un verdadero altar de gratitud a Dios. Sé que muchos de vosotros quizá estéis pensando ahora mismo, pero Padre, ¿cómo puedo darle las gracias si estoy cansado, dolido, con problemas económicos, viendo oraciones que, a mis ojos, aún no han sido respondidas? Eso es una objeción real, y Dios conoce tu dolor. Por eso, a lo largo de este mensaje, hablaremos de todo esto con calma, siempre a la luz de la palabra. Hay un versículo que será como un hilo de oro, recorriendo toda nuestra reflexión. En todo da gracias, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No es en algunas cosas, no es solo cuando todo va bien, es en todo dar gracias.
Este mandamiento no es un consejo opcional para cristianos muy piadosos. Es una protección espiritual, un muro de luz alrededor de tu alma. Hoy quiero mostraros que cuando la Biblia os dice que dad gracias en todo, no está pidiendo algo cruel o imposible. Ofrece una forma de no dejarte engullir por la desesperación, la amargura o la revuelta. A medida que avanzamos, te darás cuenta de que la verdadera gratitud no ignora el dolor, sino que pone el dolor en manos de un Dios que permanece bueno. Por lo tanto, quédate conmigo hasta el final. Al final, daremos juntos una oración muy especial, consagrando tu corazón a la gracia de no vivir nunca un solo día sin dar gracias a Dios. Puede que, en ese momento, el Señor responda exactamente a lo que tu alma ha estado buscando en silencio. Si esta palabra ya está tocando algo dentro de ti, te lo pido, con sencillez, pero con gran fe. Deja tu me gusta en este video. Suscríbete a este canal y activa la campana. No es solo una acción técnica. Cuando haces esto, te conviertes en el instrumento de Dios, ayudando a que este mensaje llegue a otros hermanos y hermanas que quizás se están hundiendo en la ingratitud sin darse cuenta. Así, juntos, formamos una cadena de fe, esparciendo luz donde hay oscuridad. Y ahora, antes de profundizar en este misterio de la gratitud, quiero invitaros a escribir una vez más desde el corazón. Gracias, Dios. Escribe como si dijeras, Señor, todavía no lo entiendo todo, pero elijo, por fe, darte las gracias hoy. Y si tu corazón siente el deseo, también escribe un amén en los comentarios, como señal de que estás espiritualmente despierto, de que no solo quieres escuchar un mensaje, sino estar ante Dios con fe viva. Hermanos y hermanas, lo que vamos a compartir aquí no son palabras vacías, no es motivación humana, ni frases bonitas para las redes sociales. Son principios que nacen del corazón del Evangelio, luces de la propia palabra de Dios, que tienen el poder de transformar verdaderamente tu vida espiritual. Hoy vamos a entender qué es la gratitud ante Dios, por qué protege el alma, cómo la ingratitud contamina la visión y cierra puertas de bendición, y cómo puedes, a partir de hoy, transformar tu día en un diálogo constante de gracias, Señor. Y quiero que caminéis conmigo con esta certeza. Cada versículo, cada reflexión, cada llamado a la conversión que escuchéis aquí no fue elegido al azar. Son las respuestas de Dios a los dolores profundos del pueblo, culpa, peso en la conciencia, sensación de distancia con Dios, bloqueos de bendiciones, conflictos familiares, ataques espirituales. Para cada dolor, Dios ofrece un camino, y la gratitud hoy será ese hilo que cose sanación y liberación. Mientras avanzamos, te pido de corazón, quédate hasta el final. A lo largo de este mensaje te darás cuenta de que la gratitud es mucho más que un simple discurso de gracias. Y al concluir, daremos una oración de entrega, acción de gracias y protección espiritual. Este momento puede ser un nuevo hito en tu vida con Dios, una clave para que nunca vuelvas a acostarte sin antes levantar tu corazón en señal de gratitud. Si aún no lo has hecho, aprovecha este momento y haz clic en registrarte. Así, cada vez que la palabra de Dios se anuncie aquí, serás llamado a alimentarte de nuevo. Ahora, queridos, demos un paso más allá. Quiero primero explicaros qué es la gratitud según la Biblia, porque mucha gente la confunde. Para muchos, la gratitud es simplemente ese gracias rápido, casi automático, que se dice por cortesía. A juicio de Dios, esto no es así. Por la palabra, la gratitud no es un sentimiento superficial que aparece solo cuando algo que quería funciona. La gratitud es una postura de alianza. Es la forma en que el alma se planta ante Dios, reconociendo que todo lo bueno viene de Él.
Las Escrituras nos enseñan que todo buen don y todo don perfecto viene de arriba, viene del Padre de las luces. Cada respiración, cada comida, cada paso que puedes dar, cada mañana que abres los ojos, cada persona que Dios ha puesto en tu vida, todo esto, en el fondo, viene de la mano de Dios. Cuando entiendo esto, la gratitud se convierte en el aire que respira el alma. El salmista dice: bendice al Señor, oh alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios. Mira bien estas palabras. No olvides. Detrás de este mandamiento hay un secreto espiritual. Olvidar los beneficios de Dios no es neutral, es una laguna legal. Cuando olvido poco a poco todo lo que Dios ha hecho por mí, de dónde me ha llevado, los momentos en que me apoyó, empiezo a mirar la vida con ingratitud. Y un corazón ingrato es terreno fértil para las mentiras del enemigo. ¿Cuántas veces te has pillado pensando: a Dios no le importo, a Dios no me ve, a Dios no le pasa nada en mi vida? Esto no nace de un corazón que recuerde, esto nace de un corazón que se ha acostumbrado a olvidar. El recuerdo agradecido es como un escudo. Protege la mente de esas ideas oscuras que el malvado siembra. Estás abandonado, nadie te cuida, ni siquiera Dios te ha olvidado. Cuando, incluso en medio de la lucha, te cuesta recordar las gracias que ya has recibido, es como si encendieras pequeñas luces en mitad de la noche. La oscuridad puede incluso intentar rodear, pero no domina por completo. Y ver lo grave que es esto para la vida espiritual. Un corazón que no recuerda, que no agradece. Un corazón que no te da las gracias, empieza poco a poco a interpretar todo desde el peor lado. Lo que es un regalo, ahora se considera una obligación. Lo que es prueba ahora, se considera abandono. Lo que es corrección amorosa, ahora se considera rechazo. Así es como el enemigo distorsiona la imagen de Dios dentro de nosotros. Por tanto, cuando hablo de gratitud, no me refiero a una belleza espiritual, sino a una verdadera protección contra el engaño. Hermanos míos, la ingratitud es tan grave que la palabra de Dios la presenta como parte de un proceso de caída. Las Escrituras muestran que hubo personas que conocieron a Dios, experimentaron su acción, pero no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. El resultado fue una mente confusa, un corazón oscurecido y una vida entregada a la vanidad y la idolatría. Fíjate en la secuencia. Primero, dejan de dar las gracias. Entonces, la inteligencia se desorganiza. Finalmente, el corazón se rinde ante falsos dioses. La falta de gratitud no permanece en el mismo lugar, sino que inicia un camino de decadencia interior. Cuando el corazón deja de dar las gracias, empieza a considerarse el centro de todo. En lugar de reconocer: si tengo algo bueno, Dios me lo dio, uno empieza a pensar: lo merezco, me lo gané, lo hice, puedo hacerlo. Poco a poco, sin darse cuenta, empieza a adorar su propio esfuerzo, su propio dinero, su propia imagen, su propia voluntad. Y eso, queridos, es una forma de idolatría moderna. No se trata solo de adorar estatuas, sino de poner cualquier cosa, incluido uno mismo, en el lugar que solo pertenece a Dios. Todo empezó hace mucho tiempo, cuando la gente dejó de decir gracias. Por eso, con todo cariño, pero también con toda claridad, os digo: si notáis que, en tiempos recientes, la gratitud ha disminuido y las quejas han aumentado, frenad ya. Busca un corazón nuevo. Y si esta palabra te está hablando, si sientes que necesitas protección especial contra tanta confusión espiritual, te pido un gesto sencillo. Suscríbete a este canal, deja tu me gusta en este vídeo y escribe en los comentarios: Dios me protege. Dilo como una súplica y al mismo tiempo como un acto de fe. Cuando haces eso, estás diciendo: Señor, reconozco que sin tu mano sobre mí estoy perdido. Recuerda,
La ingratitud contamina la visión. Cuando llega, empiezas a mirar a Dios con desconfianza, a la gente con amargura y a tu propia vida con pesimismo. El enemigo lo sabe y, por tanto, trabaja duro para que olvides todo lo que Dios ya ha hecho, te centres solo en lo que falta y interpretes cada retraso como un rechazo. Hoy, la palabra quiere romper ese ciclo y quiere mostrarte otra dinámica, la de un corazón que, incluso herido, aprende a ser agradecido y con ello deja espacio para que Dios haga una obra aún mayor. Aquí entramos en un punto muy delicado, pero muy importante. Dios sigue siendo bueno, siempre, no cambia. La bondad de Dios no fluctúa según mis emociones ni según las circunstancias de mi vida. Pero mi corazón puede cerrarse. Un corazón ingrato es como una casa con todas las ventanas y puertas cerradas dentro. El sol brilla fuera, la luz está disponible, pero la casa permanece oscura no porque el sol se haya apagado, sino porque las ventanas no se abren. Esta es el alma que poco a poco se acostumbra más a quejarse que a agradecer. La palabra de Dios nos enseña una profunda ley espiritual. Dad, y os será dada. Con la medida con la que mides, ellos también te medirán a ti. Cuando retengo la alabanza, cuando retengo el reconocimiento, cuando retengo gratitud ante Dios, a menudo empiezo a ver en mi vida cierto estancamiento, una estancación. No porque Dios se haya vuelto tacaño, sino porque he sembrado quejas y he cosechado escasez espiritual. En otro momento, el Señor promete abrir las ventanas del cielo y derramar bendiciones sin medida sobre quienes le obedezcan con corazones generosos. Mira, la promesa es de abundancia, pero muchos viven una experiencia de ventanas cerradas, no por falta de amor de Dios, sino porque el corazón, por ingratitud, se cerró primero a sí mismo. ¿Cuántas veces, en el cuidado espiritual, encuentro a gente diciendo: Padre, parece que mi vida no avanza, todo se congela, nada fluye, siempre me siento atrapado, como si las puertas me hubieran cerrado? Y cuando hablamos, notamos un patrón. La persona habla mucho de problemas, mucho de injusticias, mucho de lo que no tiene, mucho de lo que otros han hecho mal, pero casi nunca habla de las pequeñas y grandes señales de la bondad de Dios. Es como si el alma hubiera adquirido la costumbre de mirar solo al lado oscuro del camino. Con el tiempo, esto genera desánimo, revuelta e incluso blasfemia. La ingratitud cierra puertas que Dios quería abrir. Hermanos y hermanas, por eso insisto, es peligroso acostumbrarse más a quejarse que a dar las gracias. Es peligroso pensar que es normal levantarse por la mañana, tener fuerzas para caminar, para comer, para tener gente cerca y aún así pasar todo el día sin un sincero «Gracias, Señor». Es peligroso irse a la cama cada noche sin dejar al menos un recuerdo agradecido. Señor, incluso con las dificultades de hoy, te doy gracias por esto, por aquello, por tu cuidado que a menudo ni siquiera noto. Hoy Dios quiere empezar a revelarte algo especial a través de esta palabra. No es casualidad que estés aquí, no es casualidad que este sea el tema, no es casualidad que el Espíritu Santo llegue justo en un momento en que quizá tu corazón estaba pesado, cansado, murmurando. Querida, querida, Dios quiere usar este video para tocar áreas de tu vida que se han endurecido por la ingratitud. Quiere mostrarte que había puertas que parecían cerradas, pero que cuando tu corazón aprenda a dar gracias, esas puertas empezarán a abrirse de una forma que no puedes imaginar. Por eso os pido, quedaos hasta el final. Esta palabra es para ti. A lo largo de este camino, Dios te recordará cosas que olvidaste, te mostrará bendiciones que no habías notado. Te revelará cómo la ingratitud ha estado cerrando tu visión y al mismo tiempo te ofrecerá un camino de regreso, un camino de luz. Y si en el fondo de tu corazón quieres esto, dilo ahora, en silencio o escribiendo.
Señor, quiero aprender a no dejar de darte las gracias nunca. Hermanos y hermanas, permitidme llevaros a una verdad que cuando entra en el corazón, cambia por completo la forma en que vemos la vida. Muchos solo descubren el valor de la gratitud cuando pierden aquello por lo que deberían haber estado agradecidos. Es difícil decirlo, pero es verdad. Hay personas que solo se despiertan con lo valioso de un abrazo cuando ya no tienen a la persona a la que abrazar. Solo se dan cuenta del regalo de la salud cuando llega la enfermedad. Solo entienden el milagro de la fe cuando se ven a sí mismos fríos, vacíos, lejos de Dios. Y espiritualmente, este despertarse demasiado tarde es un peligro real. La palabra de Dios nos muestra una figura fuerte. Esaú, un hombre que tenía en sus manos una bendición por nacimiento, algo sagrado, un derecho espiritual precioso. Lo despreciaba, lo vendía por un plato de comida, cambiaba algo eterno por un deseo inmediato. Más tarde, las Escrituras dicen que lloró amargamente, buscó la bendición con lágrimas, pero no encontró espacio para recuperar lo que había despreciado. La ingratitud por lo que Dios nos da hoy puede hacernos llorar mañana por lo que ya no se puede recuperar. ¿Cuántos de nosotros tratamos hoy en día con ligereza cosas que son bendiciones claras de Dios? La fe, la familia, la posibilidad de ir a misa, la gracia de los sacramentos, el simple hecho de despertar y poder orar. Siguen viviendo, encontrando todo normal, garantizado, como si nada pudiera ser arrebatado. Pero la Biblia nos enseña que hay un tiempo de gracia, un tiempo de visita, un tiempo en que el Señor nos ofrece dones para que podamos ser recibidos con corazones agradecidos. Si en ese tiempo desprecio, ignoro, trato como poco, entonces puedo experimentar un tiempo de carencia, en el que lo que ayer abundaba hoy se vuelve escaso. Y entonces, queridos, llegan las lágrimas de arrepentimiento, de anhelo, de ¿por qué no lo valoré? ¿Por qué no te di las gracias? Estas lágrimas no siempre pueden devolver lo que se perdió. No lo digo para aplastarte, sino para despertarte. Hay un miedo sagrado que debemos cultivar, el miedo a despertarse demasiado tarde para la importancia de la gratitud. El miedo a darme cuenta, solo más tarde, de que vivía rodeado de bendiciones y pasaba más tiempo murmurando que dando las gracias. Que tenía gente a mi lado y en vez de darles gracias a Dios, simplemente me quejaba de los defectos. Que tenía una iglesia abierta, una Biblia en casa, un rosario en las manos y que lo trataba todo como cualquier otra cosa. Hermano, hermana mía, no esperéis a perder para valorar lo que Dios os da hoy. La verdadera gratitud es una respuesta en tiempos de gracia, no lamento en tiempos de carencia. Quiero mucho saber hasta dónde llega esta palabra. Quiero imaginar en mi corazón como pastor los hogares, las ciudades, los países donde se escucha este mensaje. Así que, si puedes, escribe en los comentarios, ¿de qué ciudad me escuchas? Di. Soy de una ciudad, de un estado, de un país así. Tu presencia me hace feliz y me ayuda a rezar por ti de una manera más concreta. De este modo, estamos construyendo una gran familia espiritual repartida por todo el mundo, unidos por la misma palabra y por el mismo llamado a la gratitud. Pero quizá, al oír todo esto, su corazón empezó a llenarse de culpa. Puedes pensar, Padre, ya he perdido cosas que ahora reconozco que eran bendiciones y no les di las gracias. Fui desagradecido con las personas, con las oportunidades, con mi propia fe. ¿Y ahora qué? ¿Sigue Dios queriéndome? ¿Todavía hay tiempo para mí? Hermanos y hermanas, aquí es donde el corazón de Dios se revela bellamente. El Señor no nos llama a la conciencia de la ingratitud para esclavizarnos a la culpa, sino para liberarnos mediante el arrepentimiento y un nuevo camino. La palabra nos dice que el Señor es misericordioso y compasivo, paciente y rico en amor.
No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga según nuestros pecados. Esa es la verdad de Dios sobre ti. Las lamentaciones, en medio de una escena de dolor y ruina, proclaman algo que debe escribirse en tu corazón. Las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Grande es su fidelidad. Escucha bien, se renuevan. Esto significa que si ayer no diste gracias, hoy la misericordia de Dios se levanta de nuevo ante ti. Si hasta ahora tu corazón ha estado más murmurando que agradecido, aún hay tiempo para cambiar de rumbo. No te rindas ante un peso de culpa que te paraliza. Dios no quiere esclavos encadenados por el remordimiento. Dios quiere hijos e hijas que despierten a la verdad, se arrepientan, se levanten y empiecen a vivir de nuevo. Cuando el Señor corrige, no es para humillar, sino para liberar. La corrección de Dios no es una bofetada, es una mano que tiembla para despertar. Señala la ingratitud no para decir no sirves, sino para decir hijo mío, hija mía, así es como te estás haciendo daño. Estás cerrando puertas que yo quería mantener abiertas. Vuelve hacia mí y haré que todo sea nuevo. Por lo tanto, si hoy la palabra te ha mostrado dureza en tu corazón, no huyas, no apagues este vídeo, no te escondas, permanece, deja que la verdad siga trabajando dentro de ti, porque la misma mano que revela la herida es la que la cura. Ahora, hermanos míos, debemos enfrentarnos a otra mentalidad que ha robado la alegría y la fuerza espiritual de muchas personas. La idolatría de cuando Dios lo haga, entonces os doy las gracias. ¿Cuántas veces hemos oído o pensado, cuando Dios me sane, entonces te daré verdaderamente las gracias? Cuando Él resuelva mis problemas financieros, entonces estaré agradecido. Cuando Él cambie a mi marido, a mi hijo, a mi esposa, entonces lo alabaré. ¿Ves la trampa? Es como si la gratitud fuera una moneda de cambio. Dios lo hace, yo lo pago con un gracias. Esto invierte completamente la lógica bíblica. Veamos a un profeta que vivió en medio de calamidad, pérdida y tierra vacía, Habacuc. Contempla el campo sin frutos, el rebaño sin ganado, la higuera que no florece, el olivar que no produce. En términos humanos, fue un escenario de fracaso, de crisis económica, de inseguridad total. Y sin embargo declara, aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides, aunque el fruto del olivo falle, aunque no haya comida en los campos, me alegraré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Esta es gratitud que no adora las circunstancias, sino al Dios soberano. Es la fe que no espera a que todo sea perfecto para alabar. El apóstol nos enseña a no preocuparnos por nada, sino en todo, a presentar nuestras súplicas a Dios, con oración y súplica, y como ves, con acción de gracias. La promesa es que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá nuestros corazones y mentes. La paz no llega solo después del milagro. Empieza a derramarse cuando yo, aún en medio de la lucha, elijo presentar mis peticiones con gratitud. Quienes solo agradecen cuando todo va bien, en la práctica, son un consuelo amoroso, porque cuando pierde comodidad, también pierde la capacidad de elogiar. Una fe madura, queridos, da gracias antes, durante y después. Más bien, porque confía en que Dios está actuando, aunque yo no lo vea. Durante, porque Él sabe que sostiene en medio del oscuro valle. Segundo, porque reconoce el trabajo realizado. Cuando mi gratitud depende de que todo esté en orden, no es fe, es un reflejo de conveniencia. La verdadera alabanza surge de la certeza de que Dios es Dios en cualquier escenario. Es digno de gracia, tanto en el día de la victoria como en el día de las lágrimas. Si mi corazón solo sabe cómo agradecer cuando está cómodo, no adoro a Dios. Me encanta mi propia voluntad satisfecho, y porque sé que el Espíritu Santo os está guiando hacia esta palabra, quiero preguntaros algo.
No dejéis este vídeo. Al final, tendremos un momento especial de oración. Dios ha preparado algo para ti. Hay gracias que Él quiere derramar precisamente sobre quienes hoy decidirán dar un paso más allá en fe y gratitud. Permanece. Aunque el tema te enfrente, se queda. El enfrentamiento es el preludio de la sanación. Ahora llegamos a un punto que la Biblia trata muy en serio: el murmullo. Si la gratitud es un río de agua viva que fluye del corazón agradecido hacia Dios, murmurar es como un veneno que contamina esa agua. Murmurar no es solo desahogar el dolor ante el Señor, es para resolver en quejas, es alimentar un lenguaje constante de queja, de acusación, de desconfianza hacia Dios. Es justo lo contrario de la gratitud. Y la palabra no minimiza las consecuencias de esto. En el desierto, el pueblo que había sido liberado de la esclavitud en Egipto comenzó a murmurar contra Dios y contra Moisés. Se quejaban de la comida, la sed, las dificultades del viaje, rápidamente olvidaron los milagros y se obsesionaron con la incomodidad. En un momento el Señor declara que esa generación que murmuró, que despreció la promesa, no entraría en la tierra que Él había jurado dar. Sus propios labios, cargados de quejas, levantaron un muro entre ellos y la bendición preparada. Años que podrían haber sido de cruces breves se convirtieron en décadas de prolongado desierto. El Nuevo Testamento nos advierte que no murmuremos como lo hicieron, y muchos perecieron. Esto es muy serio. Cada vez que elijo cultivar el murmullo, retraso las promesas. Estoy alargando postres que podrían ser más cortos. Estoy levantando, con mi propia lengua, barreras entre mí y lo que Dios quiere darme. Murmurar atrae opresión, alimenta la incredulidad y fortalece la amargura. De hecho, es un lenguaje que cancela milagros, no porque Dios haya perdido poder, sino porque cierro mi corazón para acoger lo que Él quiere hacer. Hermanos y hermanas, os pido que os hagáis un examen sincero ahora. ¿Cómo ha sido tu lenguaje? ¿Hablas más de quejas o de gracias? ¿Tu boca transmite más confianza o más desconfianza? En casa, en el trabajo, en la iglesia, ¿cuál es el ambiente que crean tus palabras? Si percibes que los murmullos han sido frecuentes, no te desanimes, sino que tómalo como un llamado urgente a la conversión de lengua y corazón. La gracia de Dios puede convertir una boca murmurante en labios que proclaman alabanza incluso en medio de la lucha. Y porque creo en el poder de la intercesión, quiero comprometerme ante Dios. Rezaré por cada nombre que aparezca aquí. Si necesitas oración, si hay desiertos en tu vida que parecen demasiado largos, si hay promesas que sientes que están atascadas, deja tu petición en los comentarios y también escribe tu amén de fe. Llevaré estas peticiones a la oración, pidiendo especialmente que el Señor os sane de los murmullos y derrame sobre vosotros un nuevo espíritu de gratitud y confianza. Ahora, quiero mostrarte un lado de gratitud que quizá nunca habrás notado. La gratitud no es solo una buena educación espiritual, es un arma de guerra. En momentos de profunda tristeza, opresión y ataques espirituales, el corazón agradecido no huye de la realidad. Está pasando por un mal momento. Las Escrituras nos muestran a Pablo y Silas encarcelados, azotados, con heridas abiertas, en una prisión fría. A ojos humanos, era el momento de quejarse, de decir, Señor, te servimos, y mira cómo somos. Sin embargo, cerca de la medianoche, estaban rezando y cantando himnos a Dios. Elevaron gratitud y alabanza en el lugar de la oscuridad y el dolor. Lo que ocurre después no es casualidad. De repente llega un terremoto. Los cimientos de la prisión se mueven, las puertas se abren, las cadenas se aflojan. Esa gratitud en medio del juicio desencadenó una liberación sobrenatural. Cuando todo se desanima, cuando los sentimientos gritan, quejaos, ríndete, acusa, y eliges, por fe,
Dar las gracias, alabar, proclamar la bondad de Dios, esto es un sacrificio de alabanza. Y el Verbo dice, a quien ofrezca un sacrificio de alabanza, lo glorificaré. Hay una gloria de Dios ligada a la alabanza que cuesta, a la gratitud que surge entre lágrimas. Muchos ataques espirituales se alimentan de ambientes de queja y desesperanza. Cuando, incluso con lágrimas, empiezas a declarar, Señor, te doy gracias por estar conmigo, te doy gracias por tener un plan, gracias porque nada escapa a tus manos. En realidad estás alzando una bandera de victoria en el campo de batalla del alma. La tristeza se siente asfixiada, la opresión pierde fuerza, las cadenas invisibles empiezan a debilitarse, no porque niegues el dolor, sino porque afirmas, por encima del dolor, la soberanía de Dios. Queridos míos, la gratitud sacrificial es una espada en manos del cristiano. Cuando el enemigo espera que te rindas, que murmures, que abandones la oración, y en cambio alzas alabanza, algo en el mundo espiritual cambia. Puertas cerradas, cadenas que parecían irrompibles, prisiones internas de miedo, culpa, amargura, empiezan a temblar. El elogio abre caminos donde la fuerza humana nunca podría lograr. Por tanto, no desprecies este gesto. Dar gracias en medio de la batalla es luchar, no huir. Pero aún hay un punto delicado que debemos afrontar, quizá uno de los más difíciles de este camino. Hay momentos en los que Dios parece estar en silencio. Oráis, preguntas, clamas, das gracias y aparentemente nada cambia. El cielo parece bronceado. El silencio de Dios es una de las experiencias más dolorosas de la vida espiritual. Y muchos, en ese momento, se sienten tentados a concluir. A Dios no le importa. Dios me ha olvidado. Dios me es indiferente. Sin embargo, la palabra nos revela algo profundo. Hay fases en las que Dios permite que el silencio ponga a prueba nuestro corazón. Piensa en Job. Con el tiempo, pierde propiedades, hijos, salud. Todo parece estar colapsando. Hay momentos en los que no entiende, cuestiona, sufre angustia. Pero en medio de esta avalancha de sufrimiento, la actitud central de tu corazón es esta. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Se inclina, adora, no maldice a Dios. La gratitud de Job no reflejaba circunstancias agradables. Era el fruto de un corazón que había decidido confiar en Dios antes de entenderlo todo. El apóstol nos recuerda que caminamos por fe, no por vista. Esto significa que hay etapas en las que Dios nos oculta los detalles de su plan, no porque no haya plan, sino porque es en esta oscuridad controlada donde la fe se pone a prueba. En estos momentos, la pregunta central no es, ¿está Dios actuando o no? Porque siempre lo hace. La pregunta es, ¿seguirá mi corazón agradecido, aunque no lo haya visto? ¿O solo supe cómo agradecer cuando todo estaba claro y agradable? La gratitud en el silencio revela si amamos a Dios por quien es o por lo que hace. Mis hermanos, muchos hoy, están repitiendo, sin darse cuenta, la prueba de Job. Están siendo puestos a prueba en la fe, en el amor, en la gratitud. Las cosas no han salido como esperaban. Ciertas oraciones parecen no ser respondidas. Las puertas que se les pidió abrir aún no se han abierto. En este terreno, el enemigo sopla. ¿Ves? A Dios no le importa. Y si el corazón cede, comienzan los murmullos, el frío y la retirada. Pero si, incluso entre lágrimas, la persona sigue diciendo, Señor, no entiendo, pero te doy gracias porque estás conmigo. No veo el camino, pero te alabo porque sé que eres fiel. Entonces todo el cielo se inclina para contemplar esta fe. Así llegamos al corazón de este mensaje, a una verdad que debe descender de la cabeza al corazón. Dios no necesita vuestras gracias. Lo necesitas, no lo malinterpretes.
Dios se regocija en la alabanza de sus hijos, pero no es un ser necesitado que necesita escuchar gracias para sentirse valorado. Él es plenamente Dios, perfecto en sí mismo, glorioso en toda la eternidad, con o sin nuestra gratitud. Quien se pone enfermo sin darles las gracias, esos somos nosotros. La palabra nos ordena claramente dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. Cuando el Señor nos manda algo, no es porque tenga una necesidad, sino porque conoce la nuestra. Sabe que sin gratitud, nuestros corazones se advierten en la oscuridad. Volvemos a esa dura verdad. Cuando no le glorifican ni le dan gracias, los pensamientos se vuelven inútiles y los corazones se oscurecen. Sin gratitud, la mente se llena de ansiedad, comparaciones, envidia, resentimientos. Sin gratitud, el corazón empieza a ver todo torcido. Dios como enemigo, prójimo como amenaza, la vida como una carga. ¿Recuerdas a los 10 leprosos? Todos estaban curados en el cuerpo, pero solo uno también fue sanado en el alma, porque volvió para dar gracias. Los otros 9 recibieron el beneficio físico, pero no llegaron a la profundidad de la relación. El que regresó, además de escuchar la confirmación de sanación de Jesús, escuchó: «Tu fe te ha hecho sano». La gratitud le abrió una dimensión más profunda de salvación. Verás, Dios puede derramar gracias sobre los desagradecidos, porque Él es bueno. Pero quienes no aprenden a dar gracias, no entran en las capas más profundas de la amistad con Dios. Se sostiene sobre la superficie de los regalos, sin adentrarse en el corazón del dador. La gratitud, entonces, es un mandamiento no porque Dios sea necesitado, sino porque sin ella enfermamos. Es la protección del alma contra la ceguera espiritual. Es como una lámpara encendida en una habitación que de otro modo estaría oscura. Donde se cultiva la gratitud, la ansiedad disminuye, porque aprendo a mirar no solo lo que falta, sino lo que ya me ha dado. Donde se practica la gratitud, la comparación pierde fuerza, porque dejo de medir mi vida por la de los demás y empiezo a reconocer el cuidado único que Dios tiene hacia mí. Donde la gratitud se convierte en un modo de vida, el murmullo muere, y con él caen muchos muros invisibles que me separaban de las promesas de Dios. Todo lo que hemos dicho hasta ahora encuentra en esta verdad su eje. Dar gracias no es bondad, es supervivencia espiritual. No es un extra para los cristianos más piadosos, es una base para cualquiera que quiera caminar en la voluntad de Dios. Es alineamiento. Cuando te doy gracias, incluso sin entenderlo todo, me pongo del lado de Dios y no en contra de Él. Estoy dispuesto a cooperar con su plan, en lugar de resistirme con quejas y desconfianza. La gratitud ajusta el corazón a la frecuencia de la voluntad divina. Sí, mientras escuchas, algo dentro de ti dice: esta palabra es para mí. Necesitaba oír eso hoy. Parece que Dios me está hablando directamente. Así que te pido un gesto simple pero importante. Escribe en los comentarios, con fe: creo. No es solo una frase suelta, es tu respuesta a la voz de Dios. Es como si dijeras: Señor, creo que me trajiste aquí. Creo que la gratitud es un camino sanador para mi alma. Creo que contigo puedo transformarme. Y sepa, cuando haces esto, tu fe fortalece a otros hermanos y hermanas que leerán y se sentirán menos solos en el camino. Hermanos y hermanas, después de todo lo que hemos meditado, ahora debemos mirar las consecuencias concretas de esta decisión de vivir en gratitud. La primera gran implicación es esta: la gratitud empieza a sanar la forma en que ves tu propia vida. Cuando alguien decide ante Dios obedecer el mandamiento de dar gracias en todo, algo sucede dentro del alma.
La historia, que antes solo se leía con las gafas de la víctima, comienza a releerse con los ojos de un hijo guiado por la mano del Padre. La palabra de Dios nos asegura que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según su propósito. Esto no significa que todo lo que ocurre sea bueno en sí mismo, sino que Dios es capaz de tomar incluso lo que fue malo, injusto, doloroso, y si le amas y permaneces con Él, coser todo en un plan de bien. Cuando elijo dar gracias, incluso sin entender, empiezo a ver la mano de Dios en detalles que antes ignoraba. Mi narrativa interna cambia. En lugar de repetir, mi vida es solo un fracaso, nada sale bien, Dios nunca me mira, sigo diciendo, no entiendo todos los caminos por los que he pasado, pero creo que el Señor estuvo ahí y hoy puedo ver señales de ello. El salmista invita, mi corazón se jactará en el Señor, los humildes escucharán y se alegrarán. Magnifica al Señor conmigo, y juntos exaltemos su nombre. Busqué al Señor, y Él me respondió. Me ha liberado de todos mis miedos. Contempladlo y os iluminaréis. Mira, quien busca al Señor, quien lo contempla, quien lo magnifica, es iluminado. La gratitud es una forma de contemplar la acción de Dios. Quizá hayas vivido durante años viéndote solo como una víctima de la familia, de la enfermedad, de las injusticias, de los errores de los demás, de tus propias caídas. Y de hecho, hay cosas profundamente dolorosas por las que habéis pasado y que el Señor no desprecia. Pero si la única historia que te cuentas es «soy una víctima», tu corazón se cierra ante la posibilidad de darte cuenta de que Dios, incluso en medio de todo esto, te llevaba. Te protegía de males aún mayores, te formaba, te llamaba más cerca. La gratitud no niega el sufrimiento, pero evita que el sufrimiento sea la única lente. En lugar de «¿por qué me pasa todo a mí?», empiezas a preguntar «Señor, ¿dónde me ha sostenido tu mano en medio de todo esto? ¿Dónde me salvó el Señor que no vi?». Por eso quiero proponerte como primer ejercicio concreto de esta nueva etapa. Toma precisamente las áreas de mayor dolor en tu vida, aquellas que te parecen más incomprensibles, y ponlas ante Dios. En la oración, quizá incluso con pluma y papel, comienza a enumerar razones de gratitud vinculadas a estas áreas. Quizá sea algo así. Señor, te doy gracias porque, incluso en la enfermedad, no estuve solo, porque incluso en esa pérdida pusiste a la gente para apoyarme, porque ni siquiera en ese pecado te rendiste conmigo. No es para agradecer el mal en sí, sino para agradecer al Dios que estuvo contigo, incluso cuando todo parecía oscuro. Mientras haces esto, el Espíritu Santo comienza a sanar tu memoria y tu visión de la vida se purifica. La segunda implicación de la gratitud toca un lugar muy sensible, nuestro hogar. Hermanos míos, hay casas destruidas no por falta de pan, sino por falta de gratitud. Hay familias con buenas condiciones materiales, pero con un clima pesado, marcado por críticas constantes, comparaciones, palabras duras y una casi total ausencia de reconocimiento. La lógica bíblica de la gratitud no es solo entre tú y Dios. También se aplica entre tú y las personas con las que vives. La palabra nos llama a dejar que la paz de Cristo reine en nuestros corazones, a ser agradecidos. Nos exhorta a hacer todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ese todo incluye la forma en que hablamos en casa. En otro pasaje se nos instruye que no debe salir palabra sucia ni palabra que destruya, sino solo aquella que sea útil para edificar, según sea necesario, para impartir gracia a quienes escuchen. Estamos llamados a eliminar la amargura, los gritos, la ira, la malicia, y a ser amables, compasivos, dispuestos a perdonar. Cuando un hogar se acostumbra a dar gracias a Dios primero y luego a los demás,
comienza a restaurarse un entorno espiritual. El resentimiento, que se alimenta de nadie me reconoce, nadie valora lo que hago, empieza a perder espacio. Las maldiciones pronunciadas en arrebato de ira dan paso a bendiciones. La gratitud verbal, ese sincero gracias, ese reconozco lo que haces, ese gracias a Dios por tu vida, se convierte en un acto de guerra espiritual dentro del hogar. Quizá me digas, Padre, en casa nadie me agradece nada, nadie me valora, y yo lo devuelvo con cariño pero con firmeza. ¿Has sido tú la primera en darte las gracias? ¿Has estado plantando las palabras que te gustaría cosechar? Alguien tiene que empezar. Y quienes conocen la palabra, quienes escuchan este mensaje hoy, están llamados a dar este primer paso. Empieza a dar las gracias intencionadamente a Dios por tu hogar, incluso cuando estés en problemas. Empieza a dar las gracias en voz alta a tu cónyuge, a tus hijos y a tus padres por detalles concretos. Gracias por esta comida. Gracias por esforzarte. Doy gracias a Dios por ti en mi vida. Estas palabras abren ventanas, desarman corazones endurecidos, debilitan la acción del enemigo que se alimenta de la hostilidad y el frío silencio. Y porque sé que este mensaje llega a muchas personas heridas, con hogares en conflicto, quiero pediros algo con humildad. Preparé este mensaje con oración y dedicación, pidiendo al Señor que me guíe en cada palabra. Si te ha tocado, si te das cuenta de que Dios te llama a ser un instrumento de gratitud en tu hogar, te pido un gesto sencillo. Deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete a este canal. Así, más almas podrán encontrar este camino de sanación espiritual para los hogares. Es una forma discreta pero muy concreta de cooperar con la obra de Dios en la vida de los demás. Pero sé que hay una pregunta dolorosa que aún está en tu corazón. Padre, ¿y cuándo lo que ocurrió fue tan injusto, tan cruel, tan pesado que parece imposible estar agradecido? ¿Cuándo ha habido traición, enfermedad grave, pérdida de un ser querido, abandono, violencia, situaciones que hieran el alma a un nivel que las palabras no pueden alcanzar? Hermanos míos, esta es la máxima prueba de gratitud. La gratitud no es por lo malo en sí mismo. Dios no te pide que llames bueno al mal, que digas era bueno, algo que de hecho fue fruto del pecado, de la maldad humana, del misterio del sufrimiento. Lo que la palabra nos enseña es que en medio del fuego de la prueba podemos alegrarnos no en el fuego, sino en el hecho de que de alguna manera hemos participado en los sufrimientos de Cristo, y que esto, unido a Él, se convierte en el camino hacia la gloria futura. La Escritura nos advierte: no nos sorprenda el fuego ardiente que surge en nuestro medio para ponernos a prueba, como si nos hubiera ocurrido algo extraño, sino que al participar en los sufrimientos de Cristo, alegrémonos. Y más, la tribulación, cuando se une a Dios, produce perseverancia, un personaje aprobado, el personaje aprobado, Hope. Y esta esperanza no decepciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando doy gracias en medio de situaciones que me parecen profundamente injustas, no digo lo que para mí era correcto, estoy diciendo. Aunque todo parezca incorrecto, creo que tú, Señor, sigues en el trono y puedes, en tu sabiduría, extraer de este mal un bien mayor. Esa es la exhortación más exigente de este mensaje. Es casi insoportable para quienes sufren dolor agudo. Por lo tanto, no es una obligación fría, sino una invitación a una decisión espiritual radical. Es decirle a Dios, quizá entre lágrimas: no lo entiendo. No habría elegido este camino, no creo que lo que pasó sea bueno, pero elijo, por fe, darte las gracias, porque sé que no perdiste el control. Te lo agradezco porque no estoy solo.
Te doy las gracias porque creo que de una manera que hoy no veo, puedes usar incluso esto para mi santificación y para el bien de muchos. No es un sentimiento, es un acto de voluntad. Y a menudo este acto debe repetirse, mantenerse, ofrecerse como sacrificio. Entonces la palabra nos lleva a un segundo giro importante. Entender que ciertas promesas de Dios que parecen estar detenidas en nuestras vidas no son así porque Dios sea infiel, sino porque nuestro corazón permanece cerrado en la queja y la comparación. El apóstol aprendió a estar contento en cualquier situación. Sabía vivir en abundancia y en necesidad. Sabía ser honrado y humillado. Nos dice que puede hacer todo en Él que le fortalece. Esta satisfacción no es pasividad, no es acomodación con el pecado ni con lo que necesita cambiarse. Es un alma que ha dejado de requerir ciertas circunstancias para confiar en Dios. Cuando el alma aprende a dar gracias en cualquier entorno, el día en que hay más dinero y el día en que hay escasez, en tiempos de salud y en tiempos de debilidad, en el momento en que se alaba y en el momento en que se incomprende, Dios puede confiar más en ese alma. La palabra utiliza la imagen de la siembra. Quien sembra generosamente, cosechará generosamente. Dios ama a quien da alegremente. Él es capaz de hacer que toda gracia abunde, para que teniendo toda suficiencia en todo, tú puedas abundar en toda buena obra. Un corazón que vive comparándose a sí mismo, murmurando, contando todo lo que no tiene, cerrándose en envidia, no está preparado para recibir ciertas gracias, no porque Dios no quiera dar, sino porque el contenedor interior está torcido. La gratitud, en este sentido, endereza el recipiente, crea en nuestro interior una estructura capaz de recibir más sin corromperse. Si no sé cómo agradecer lo pequeño, ¿por qué Dios confiaría más en mí? Si no sé alabar en el pequeño servicio, ¿por qué debería darme uno mayor? Cuando aprendo a vivir contento en cualquier situación, Dios empieza a utilizarme en contextos que nunca habría imaginado. Las promesas que parecían inmóviles empiezan poco a poco a manifestarse, no como recompensa de mi gratitud, sino como fruto de un corazón que se ha vuelto digno de confianza, porque ha dejado de relacionarse con Dios solo por demandas. Por eso, os pido de nuevo, no apagues este vídeo. Al final, levantaremos juntos una oración que pueda convertir este momento en un hito en tu vida. Pongamos ante Dios este deseo de vivir en constante gratitud y supliquemos al Espíritu Santo que haga en nosotros lo que no podemos manejar por nosotros mismos. Quédate, porque Dios ha preparado algo especial para ti. Esto no es solo otro mensaje para escuchar y olvidar. Es una llamada a un cambio de rumbo. Y para que este cambio no se mantenga al nivel de las ideas, necesitamos pasos prácticos. ¿Cómo entrenar un corazón que nunca deja de estar agradecido? No es magia, es disciplina espiritual, es ejercicio diario. Primero, os invito a comenzar cada día con una declaración de fe. Este es el día que ha hecho el Señor. Alegrémonos y alegrémonos en Él. Antes de coger el teléfono, antes de que te ahogues en las noticias, respira hondo y di en voz alta, si puedes, Señor, gracias por este día. Fue el Señor quien lo hizo. No sé qué traerá, pero decido darle la bienvenida como regalo. Este simple y repetido gesto empieza a moldear tu mente. Ya no entras en el día como víctima del azar, sino como un niño que recibe el don del Padre. Segundo, ancla el final del día en un examen de gratitud. Cuando te acuestes, antes de dormir, revisita las últimas horas no solo para enumerar problemas, sino para buscar conscientemente los beneficios de Dios. No olvides ninguno de sus beneficios. Pregúntate, ¿en qué día he visto la mano de Dios? ¿En qué pequeños detalles se encargó de mí?
Puede ser una liberación en el tráfico, una palabra que te consoló, una fuerza que apareció cuando estabas débil, un gesto inesperado de afecto, una puerta que se cerró, pero que intuías que pudo haber sido protección. Cuando terminas el día así, el corazón, poco a poco, se irá acostumbrando a mirar todo con ojos más limpios. Tercero, convierte tus peticiones de oración en peticiones que siempre vayan acompañadas de acción de gracias. La palabra nos dirige a no vivir con ansiedad, sino a presentar nuestras peticiones con acción de gracias en todo. Esto significa que, en lugar de simplemente soltar, Señor, dame esto, resuelve aquello, cambia a esa persona, empiezas a decir, Señor, te presento este problema, pero te doy gracias porque lo estás cuidando. Te suplico por esta situación, pero te doy las gracias porque ya sabes lo que necesito. Te pido por esa persona y te agradezco lo que ya has hecho en su vida. Al principio es difícil, porque nuestra tendencia natural es centrarnos solo en la carencia, pero es posible, con gracia, educar el alma. Y cuanto más lo haces, más experimentas una paz que va más allá de la comprensión que protege tu corazón. Quizá estés pensando, Padre, todo esto es hermoso, pero parece demasiado difícil para mí, que soy tan inclinado a quejarme, tan marcado por el dolor. Te digo, con toda verdad, es difícil, sí, pero es posible empezar hoy, con pequeños pasos. Dios no espera la perfección inmediata, espera tu sincera decisión. Si tropiezas, empieza de nuevo. Si en todo un día solo puedes hacer un momento de gratitud, hazlo con todo tu corazón. La gracia de Dios, unida a tu pequeño, logra lo que no puedes hacer solo. Y como el momento es ahora, necesito plantearos la urgencia de esta llamada. Si una ingratitud prolongada abre huecos para la oscuridad, no es seguro abandonar este vídeo sin tomar una decisión ante Dios. La palabra nos dice, hoy, si queréis oír su voz, no endurezáis vuestros corazones. Hoy, ni mañana, ni cuando me sienta mejor, ni cuando las cosas mejoren. La vida es un aliento, no sabes qué será del mañana. Somos como una niebla que aparece un rato y luego se disipa. Posponer la conversión de un corazón ingrato es jugar con el propio alma. Hermanos y hermanas, debo hablaros con amor, pero con toda claridad. O eligéis hoy un camino de gratitud constante, o seguiréis ofreciendo al enemigo el terreno fértil del murmullo. No hay neutralidad en esto. Cada día que vives sin dar gracias, cada noche que te acuestas sin reconocer ni un solo beneficio de Dios, es un día en el que tu corazón se vuelve un poco más duro, un poco más oscuro, un poco más cerrado. Y cuanto más difícil es percibir la voz de Dios, más difícil es responder a la gracia. Por eso la palabra insiste, hoy, si escucháis su voz. La voz que estás escuchando, la respuesta que solo tú puedes dar. Si esta palabra te toca el corazón, si sientes que el Señor te está llamando a un cambio, te pido una señal concreta de fe. Deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete al canal. Puede parecer poco, pero ante Dios es como si dijeras en silencio, amén. Es tu manera de estar de acuerdo con la obra que Él quiere hacer en ti. Además, este gesto ayuda a que otros hermanos y hermanas sean alcanzados con este mismo mensaje. Y mientras haces eso, dile para ti, Señor, no quiero vivir más en la ingratitud. Hoy elijo comenzar un nuevo camino de gratitud ante ti. Hermanos y hermanas, ahora quiero invitaros a rezar conmigo. No es una oración cualquiera, es un momento en el que pondremos ante Dios todo lo que hemos escuchado, todo lo que se ha despertado en nosotros, y dejaremos que el Espíritu Santo grabe en lo más profundo de nuestro corazón este llamado a la gratitud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor nuestro Dios,
Tu palabra nos ha enseñado hoy que en todo debemos dar gracias, porque esta es tu voluntad para nosotros en Cristo Jesús. Por esta razón, en esta hora, ante vosotros, alzo mi voz en nombre de cada hijo e hija que reza conmigo y proclamo: queremos ser un pueblo que da gracias en todo, un pueblo que ya no vive en murmullos, sino en gratitud, un pueblo que entiende que vuestra voluntad es buena, que vuestro plan es fiel, que nada está fuera de tu control. Amado Padre, te damos gracias por los dones que ya hemos recibido, incluso aquellos que hemos olvidado reconocer. Os damos gracias por el don de la vida, por el aliento de esta hora, por la fe que, aunque frágil, nos trae aquí, por vuestra palabra que hoy ha venido a iluminarnos. Te damos gracias, Señor, por tantas veces que nos has sostenido y ni siquiera nos damos cuenta. Liberaciones, consuelos, pequeñas alegrías, personas que has puesto en nuestro camino, situaciones en las que tu mano nos ha sostenido cuando podríamos haber caído más profundo. Ya no queremos ser un alma que olvida tus beneficios. Hoy te decimos: gracias, Señor, por todo lo que ya has hecho y por todo lo que en la eternidad descubriremos que hiciste en silencio por nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú que eres el don del Padre y del Hijo, ahora vienes sobre nosotros. Sabes lo fácil que es para nuestro corazón caer en la queja, en la comparación, en el nada es bueno, en el nunca es suficiente. Os pedimos, transforméis en esta hora el corazón murmurante en un corazón agradecido. Ven, Espíritu Santo, sobre nuestra mente, sobre nuestras emociones, sobre nuestra memoria. Nos da la gracia de ver la vida con nuevos ojos. Tú mismo has prometido que el Padre dará el Espíritu a quienes lo pidan. Así que pedimos: venid, renovad en nosotros un espíritu de alabanza, un espíritu de confianza, un espíritu de niños que saben que tienen un Padre que se preocupa. Señor Jesús, dijiste que si el Hijo nos libera, seremos verdaderamente libres. Por eso, en esta oración, intercedo por cada persona que está atrapada en una culpa pesada, en una comparación destructiva, en una queja crónica. Libera, Señor, aquel que vive comparándose con los demás y por tanto nunca logra estar agradecido por lo que tiene. Libera a quienes han estado repitiendo durante años las mismas frases de derrota, de autocompasión, de acusaciones contra sí mismos y contra Dios. Libera a quienes están atados a la culpa de un pasado que ya ha sido confesado, pero que aún pesa. Ven, Señor, con tu verdad y corta estas cadenas. Nos enseña a dejar a un lado toda queja y a vivir como hijos de la luz, haciendo todo sin quejas ni conflictos, para que seamos inocentes y puros, hijos de Dios, en medio de una generación corrupta y perversa, entre quienes brillaremos como estrellas en el mundo. Padre del bien, ahora coloco de una manera especial a todas las familias representadas en esta oración. Cuántos hogares heridos por la ingratitud, cuántos matrimonios desgastados por años de críticas y pocas palabras de reconocimiento, cuántos padres e hijos sufrieron porque nunca escucharon un sincero gracias. Cuántos hogares donde el murmullo ocupaba el espacio que debería ser un elogio. Señor, entra en estas casas, respira tu paz, que reina la paz de Cristo en los corazones, para que todos sean un solo cuerpo. Danos la gracia de agradecernos unos por otros. Sana recuerdos. Cura diálogos que terminaban en gritos. Sana los silencios fríos. Se trata de restaurar lazos que la ingratitud ha ido erosionando a lo largo de los años. Cría a padres y madres que tengan el valor de ser los primeros en cambiar el clima espiritual del hogar, abriendo la boca para bendecir, dar gracias y edificar. Señor, consagrado nuestra lengua y nuestros pensamientos a ti en este momento. ¿Cuántas veces usamos la boca para herir, quejarnos, maldecir y no para alabar?
¿Cuántas veces hemos permitido que nuestra mente se llene de pensamientos oscuros, quejas silenciosas y diálogos internos de acusación? Hoy os pedimos, tomad nuestros labios y haceos instrumentos de alabanza continua. Que salgan sacrificios de alabanza de nuestras bocas, fruto de labios que confiesan tu nombre. Que nuestros pensamientos se purifiquen, alineados con tu verdad. Cuando el murmullo intenta elevarse, que tu espíritu nos recuerde, da gracias. Que tu voz dentro de nosotros diga, cuando la comparación quiera crecer, recuerda mis beneficios. Dios fiel, sello esta oración con un acto de confianza en tus promesas. Nos has dicho que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos. Nos has asegurado que todas las cosas trabajan juntas para el bien de quienes te aman. Así que, Señor, te pedimos la gracia para darte las gracias antes de ver el milagro. Danos el valor para decir gracias, incluso cuando el problema aún no se haya resuelto, incluso cuando la puerta siga cerrada, incluso cuando la cura no haya llegado, incluso cuando la respuesta aún no esté clara. Enséñanos a vivir de tal manera que nuestra gratitud no dependa de lo que veamos, sino de lo que creemos sobre quién eres. Y mientras hacemos esto, pedimos, haz tu trabajo en nosotros, transforma lo que necesita ser transformado, abre lo que necesita abrirse, cierra lo que necesita cerrarse, pero que en todo nuestro corazón permanezca firme en ti. Ahora, hermanos y hermanas, quiero que, donde quiera que estéis, si es posible, cerréis los ojos un momento y en silencio o en voz baja, repitáis conmigo: Señor, elijo ser agradecido. Dilo como una decisión, no solo como una emoción. Y si puedes, también escribe en los comentarios: Amén, elijo estar agradecido. Este es un testimonio público ante Dios, ante el cielo y la tierra, de que estás respondiendo a este llamado. Padre, recibe cada amén que se escribirá y rezará aquí como semilla de una nueva vida, como el comienzo de una historia marcada por la gratitud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos míos, al llegar al final de este mensaje, quiero retomar con vosotros esa pregunta que nos ha acompañado desde el principio. ¿Debería Dios seguir bendiciendo a alguien que casi nunca da gracias? Después de todo lo que hemos visto, la respuesta bíblica es clara. No es seguro vivir ni un día sin gratitud hacia Dios. No porque deje de ser bueno, sino porque nuestro corazón, sin gratitud, se convierte en un campo peligroso, vulnerable a la oscuridad, la confusión, el murmullo, la idolatría de las circunstancias. La gratitud no es un detalle bonito de la fe, es protección espiritual y alineación con la voluntad de Dios. Hoy, la palabra nos ha mostrado que dar gracias en todo es caminar en la voluntad del Padre. Es permitir que el Espíritu Santo sane nuestra visión de vida. Es permitir que Jesús libere nuestra lengua del murmullo. Está transformando nuestros hogares. Enfrenta el sufrimiento, no como víctimas abandonadas, sino como niños guiados. La gratitud es ese hilo dorado que atraviesa todas las áreas, sana recuerdos, restaura a las familias, fortalece en la prueba, abre el corazón a promesas que parecían detenidas, nos impide ofrecer al enemigo el motivo de queja y nos vuelve a poner del lado de Dios, incluso cuando no lo entendemos todo. Por eso, como sacerdote, como hermano mayor en la fe, os dejo con una exhortación que me gustaría que llevaréis contigo por el resto de tu vida. Nunca vuelvas a apoyar la cabeza en la almohada sin darte las gracias. Nunca vuelvas a dormirte sin al menos un sincero «Gracias, Señor», porque mientras duermes, es Dios quien sigue sosteniendo tu vida en sus manos. Es Él quien mantiene tu corazón latiendo, tus pulmones respirando, todo el universo en orden. Lo mínimo que podemos hacer en respuesta a tanto amor silencioso es cultivar un corazón que reconozca, que bendiga y ahora,
Como signo de esta protección continua, quiero, con todo cariño, proclamar sobre ti y tu casa la bendición de la palabra. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga que su rostro brille sobre ti y te sea favorable. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te dé paz. Que esta paz llegue a tus pensamientos, tus emociones, tus relaciones, tus decisiones. Donde antes había murmullos, que haya alabanza. Donde antes había ingratitud, que haya reconocimiento. Que donde antes había miedo, hay confianza. Y que el nombre del Señor se magnifique en vuestra historia, día tras día. Me alegra profundamente saber que estamos juntos en este camino de fe, aprendiendo a través de la palabra para vivir de una manera nueva. No eres un número, no eres solo otro espectador, eres importante para Dios y también eres importante aquí, en este espacio de evangelización. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si de alguna manera el Señor te ha tocado con estas palabras, te pido, con simplicidad, deja tu me gusta en este vídeo si aún no lo has dejado y suscríbete al canal si aún no estás suscrito. Esto ayuda a que más hermanos y hermanas sean alcanzados por este contenido y fortalece esta comunidad de fe que se está formando. Pero quiero ir más allá. Quiero conocerte mejor. Comenta abajo dónde estás viendo, tu ciudad, tu país, y si lo sientes en tu corazón, comparte un poco de lo que estás viviendo, de las dificultades que has afrontado, para que podamos orar juntos. Tu historia importa para Dios y para nosotros. Este espacio no es solo un lugar de vídeos, es un lugar de encuentro, de oración, de intercesión. Cuando escribes, otros hermanos y hermanas también leen, se identifican entre sí, rezan unos por otros. Así es como nace una verdadera familia espiritual. También quiero crear en ti una expectativa sagrada. Este mensaje forma parte de un camino que recorremos juntos. En el próximo vídeo de este canal, profundizaremos aún más en cómo vivir en la presencia de Dios, cómo reconocer su mano en las pequeñas cosas, cómo dejar que la fe transforme la vida cotidiana, no solo los momentos aislados. Hablemos de otras áreas en las que Dios quiere actuar, otras cadenas que quiere romper, otras verdades de las Escrituras que deben salir de la teoría y entrar en la práctica de nuestras vidas. No dejes pasar esa oportunidad. El siguiente paso en tu camino de fe está a tu alcance, y tengo muchas ganas de caminar contigo. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. No termina aquí. Ahora da el siguiente paso en este viaje, viendo el vídeo que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia del Señor y a experimentar la plenitud de sus planes a la luz de la palabra. No te quedes aquí, porque Dios aún tiene mucho más que revelarte. Este vídeo era solo una parte de lo que el Señor quiere lograr en tu vida. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier ataque, más grande que cualquier ingratitud que haya marcado tu historia, más grande que cualquier desierto que hayas cruzado. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar o pedir. Dale tú hoy con gratitud y deja el mañana en sus manos. Que Dios bendiga profundamente tu vida, tu hogar, tu familia, tus caminos, y os espero con alegría en el próximo vídeo para continuar juntos este hermoso camino de fe, gratitud y transformación. No te vayas. Da el siguiente paso en este viaje viendo el próximo vídeo en mi canal, que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier ataque. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Que Dios bendiga tu vida y te esperaré en el próximo vídeo.